Señor presidente, bien, a continuación entramos en el debate del tercer punto del orden del día, que contiene solo un informe, que casi es una novedad en esta comisión, un bloque con un informe, ¿no? Y que afecta concretamente a la fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Vélez-Málaga. Tiene la palabra de nuevo el señor Álvarez de Miranda para presentar el informe. Sí, presidente, el informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Vélez-Málaga ha sido aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de mayo de 2017 y tiene su origen en la iniciativa de las Cortes Generales mediante resolución de la Comisión Mixta. La primera parte del informe se refiere a los contratos para la construcción, instalación y explotación del sistema tranviario. En relación con la planificación del tranvía, los informes y estudios previos elaborados para valorar la posible implantación de un tranvía en el municipio resultaron insuficientes, al no compararse este medio de transporte con otros alternativos con distinta incidencia e impacto en la hacienda pública, ni prestarse la atención necesaria a la viabilidad económico-financiera de este servicio. La ejecución de grandes proyectos de infraestructura requiere que su selección se motive razonadamente en función de un análisis de las alternativas existentes, circunstancias que no tuvo lugar en este caso, con las consecuencias ulteriores que ello conllevó. En los convenios suscritos entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, tampoco se motivó suficientemente la elección de esta localidad para llevar a cabo el proyecto que se presentaba como piloto frente a su posible localización en otros municipios. La Consejería atribuyó la construcción e instalación del tranvía, en primer lugar, a la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, GIASA, y a partir de su creación en 2003 al Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces. A su vez, estos entes instrumentales acudieron sistemáticamente a la contratación externa para el cumplimiento de las actuaciones que tenían atribuidas, lo que resultaba cuestionable al alejar del titular originario de la competencia el control de la ejecución de la obra. En caso de haberse contratado directamente por la Consejería, la misma hubiera quedado sujeta a la legislación contractual de forma plena, con mayores garantías y sujeción a más controles que al haberse contratado por la sociedad mercantil GIASA, quedando únicamente sometida a los principios de publicidad y concurrencia. El tranvía se construyó en dos fases. La primera, incluyendo la redacción del proyecto con opción a la dirección de obra y la construcción, y la segunda, de prolongación del trazado inicial. En los contratos celebrados para la ejecución de las obras se han detectado prácticas que no resultan conformes a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía en la gestión de fondos públicos, así como infracciones de la normativa contractual. Entre ellas cabe citar la admisión y valoración de ofertas superiores al precio del tipo de licitación, la falta de motivación de puntuaciones otorgadas a las ofertas presentadas a la licitación, el empleo del procedimiento negociado sin publicidad, sin concurrir los requisitos legales para ello, y la modificación de los contratos una vez finalizadas las obras por deficiencias en las actuaciones preparatorias y por nuevas peticiones de la entidad contratante. Como consecuencia de las modificaciones contractuales, el precio por obra tranviaria se incrementó casi un 20% en la primera fase y un 17% en la segunda respecto del importe adjudicado. Los plazos de ejecución de las obras tuvieron importantes retrasos. También hubo grandes desviaciones en los contratos de redacción del proyecto de trazado y construcción y de dirección de las obras. Por lo que se refiere al contrato de gestión del servicio de transporte público urbano de viajeros, bajo la modalidad de concesión, no se llevó a cabo negociación alguna con las empresas que participaron en la licitación, como hubiera sido preceptible. Tras 2 años y medio de funcionamiento de la primera fase del tranvía, en 2009 se recibieron las obras de la segunda fase, sin que existieran previsiones para su puesta en servicio. El concesionario planteó la suspensión o el funcionamiento esporádico del tranvía, lo que se informó favorablemente por los técnicos municipales, debido al alto coste de explotación, concluyendo que la relación del coste de explotación por viajero era demasiado elevada e inasumible. En mayo de 2012 se formalizó la modificación de la concesión del servicio y el plan de explotación de la nueva red de transporte urbano,
interrumpiéndose la circulación del tranvía poco después sin que haya vuelto a operar. La referida modificación puso de manifiesto que los estudios que fundamentaron la implantación del tranvía y la viabilidad del mismo no estaban debidamente sustentados, resultando inviable en las condiciones convenidas. En el informe se evalúa el coste total del servicio de transporte público, que incluye el servicio de autobuses y el de tranvía, durante el periodo en que este último permaneció en explotación y que ascendió a 12,5 millones de euros, de los cuales más de 8 millones correspondían al tranvía. La financiación del servicio tranviario, correspondiente en un 36% a los usuarios y en un 64% al ayuntamiento, con una aportación municipal creciente a lo largo de los años debido al descuento de la demanda efectiva del servicio. En relación con el régimen económico de explotación del tranvía, se han observado las incidencias que se indican a continuación. La recaudación de la tasa por el servicio de transporte urbano por parte del concesionario, como parte de su retribución, se realizó indebidamente hasta marzo de 2011, dado su carácter de ingreso de derecho público. A partir de entonces, el Ayuntamiento debió cambiar la calificación de la referida tasa, lo que no tuvo lugar. A la entrada en funcionamiento del tranvía y durante 3 meses, el concesionario exigió incorrectamente a los usuarios una tarifa por viaje inferior a la fijada en la ordenanza, sin autorización del Ayuntamiento, lo que supuso un mayor coste para este último. La tarifa técnica no se revisó con la periodicidad anual exigible, lo que dio lugar al reconocimiento de atrasos al contratista y, además, los acuerdos de revisión se adoptaron por el alcalde y no por el órgano de contratación competente para autorizar dicha revisión. El coste para el Ayuntamiento del servicio de tranvía, tras su suspensión, está constituido por el coste de amortización y de financiación de la adquisición de los tranvías, que se estima en 1,5 millones de euros hasta 31 de diciembre de 2014. Para aligerar la carga financiera que representaba la amortización, se arrendaron las unidades tranviarias durante 14 meses, lo que generó unos ingresos de 233.000 miles de euros para el municipio. Por último, el informe se refiere a la repercusión sobre las haciendas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Vélez Málaga de los compromisos adquiridos en relación con la gestión del tranvía, así como de los derivados de su inactividad. Los costes netos totales incurridos por ambas administraciones hasta finales de 2014 por la preparación, construcción, gestión e inactividad del tranvía ascendieron a 42,3 millones de euros. El 85% de dicho importe, 35,8 millones de euros, correspondió a la Junta de Andalucía, muy superior a los 19 que se habían comprometido a financiar en los convenios iniciales. Los gastos presupuestarios asumidos por la Consejería se imputaron incorrectamente al capítulo 6 de inversiones reales, cuando deberían haber sido aplicados al capítulo 7 de transferencias de capital, por tratarse de infraestructuras financiadas por la Junta con la finalidad de entregarlas gratuitamente al Ayuntamiento. Finalmente, respecto a los efectos de la gestión del tranvía sobre la hacienda del Ayuntamiento de Vélez Málaga, se detectaron incidencias en el reflejo contable de la actuación municipal, incumplimientos del principio de anualidad presupuestaria y la falta de cumplimiento generalizado del plazo de pago de las obligaciones del servicio, lo que ocasionó el abono de intereses de demora. Y nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten. Gracias, presidente. Muy buenos días, señor Álvarez de Miranda. Bien, trataré de ser breve en este bloque, además porque solo hay un informe, ¿no? Cosa rara que hemos tenido aquí en esta comisión y así lo anticipaba el presidente. Y es que es un cúmulo de despropósitos, que usted nos ha hecho ver durante todos estos minutos que han precedido. Evidentemente, este informe se añade a los de fiscalización del tranvía de Parla, de Zaragoza, y guarda similitudes con el primero por la falta de seriedad en la preparación y en la evaluación de la inversión y la absoluta despreocupación por su sostenibilidad económica. Bien, desde nuestro Grupo Parlamentario Ciudadano siempre hemos insistido en esa Oficina Nacional de Evaluación, en esos estrictos criterios técnicos y en ese baluarte de la independencia en este tipo de decisiones. Y es que, habida cuenta de esa evidencia que el propio Tribunal nos ha marcado y esa insuficiencia de valoraciones, de motivaciones, de planificación, en definitiva, usted mismo antes lo ha comentado, son los propios responsables políticos los que deben justificar todas esas actuaciones
evidentemente, si no tienen la información correcta, si no tienen los informes correctos, no pueden tomar unas decisiones acertadas. Y esto va en perjuicio, evidentemente, de los ciudadanos y de dilapidar estos recursos públicos que son tan escasos, sobre todo en épocas de crisis, ¿no? Yo tan solo quería hacerle una pregunta, quizás es retórica, pero me gustaría, señor Álvarez de Miranda, que me dijera si el propio tribunal hace estas recomendaciones, si los organismos públicos siguieran escrupulosamente las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, ¿usted piensa que todo esto pasaría? Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ten. A continuación tiene la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común, en Podem, en Marea, el señor Mena. Sí, gracias, presidente, y muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Lo primero que se deduce de este informe es absolutamente demoledor. La planificación en la línea, la gestión de la construcción y las soluciones pactadas con el concesionario han sido, en general, una desafortunada secuencia de actuaciones que han significado un despilfarro de recursos públicos, un escándalo mayúsculo, como ya se denunciaba de manera más o menos explícita en la ciudad de Vélez. Según el auto que investiga estas irregularidades, señala, entre otras perlas, que el Ministerio Público había denunciado el reconocimiento del derecho del contratista a la revisión de precios o determinadas facturas relacionadas con intereses de demora, así como posibles irregularidades en la resolución e indemnización de la concesión administrativa preexistente de transporte en autobús o en la presunta disminución de la recaudación durante los primeros meses de funcionamiento del tranvía, y que para este informe el Tribunal de Cuentas se encontró con informes previos insuficientes. Y es que fíjense cómo son las cosas, teniendo un informe tan demoledor, a pesar del apoyo insuficiente para su realización, tanto el Ayuntamiento de Vélez Málaga como la Junta de Andalucía solicitaron el archivo de las actuaciones. Afortunadamente, el Tribunal de Cuentas ha estimado el criterio de la Fiscalía y ha ordenado que estos asuntos se trasladen a la sección de enjuiciamiento y que se proponga el nombramiento de instructor para la práctica de diligencias. Seguimos con otras cuestiones que recoge el informe. La Junta no motivó suficientemente que se ejecutara la obra tranviaria y se eligiera Vélez Málaga para este proyecto frente a otras localizaciones. Las decisiones para realizar una inversión así han de sustentarse en análisis rigurosos basados en estudios de demanda realista que se evalúe la sostenibilidad del servicio y la racionalidad del gasto que genere. La realidad es que el tranvía conectaba desde octubre del 2006 el casco urbano principal de Vélez Málaga con el núcleo de población de Torre del Mar en un trazado de 4,7 kilómetros que debería haberse ampliado en una segunda fase de 1,2 que nunca entró en servicio y quedó paralizado en junio del 2012 por el déficit que acumulaba. Por si esto fuera poco, las 3 unidades móviles de este transporte fueron trasladadas en julio del 2013 a Sídney, Australia, donde funcionaron en régimen de alquiler durante 16 meses hasta su vuelta a Vélez Málaga, donde permanecen almacenadas en unas cocheras. El ámbito de la fiscalización abarca, por tanto, al Ayuntamiento de Vélez Málaga como administrador titular del servicio público del tranvía de esta ciudad, así como las consejerías, entes o entidades de la Junta de Andalucía que han participado en la gestión y contratación del citado tranvía. Es decir, la fiscalización se realiza sobre entidades que pertenecen íntegramente al sector público andaluz. Yo le pregunto, señor presidente, si para la realización de esta fiscalización ha contado con el apoyo y colaboración de la Cámara de Cuentas de Andalucía, prevista en el artículo 29 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que podría haber sido muy positiva para el desarrollo de la fiscalización, toda vez que ha habido cierta documentación que no ha sido suministrada por las entidades fiscalizadas. Según consta en el informe, hay 2 antecedentes de esta fiscalización. El informe de fiscalización de regularidad de ferrocarriles de la Junta de Andalucía, ejercicio 2006, aprobado por el Pleno de la institución el 20 de mayo del 2008, en el que se exponen los resultados de la revisión del cumplimiento de legalidad y de la ejecución de una muestra de contratos, entre la que se incluyen los contratos de dirección de obra, ejecución de obra y control de calidad de la fase 2 del tranvía de Vélez Málaga, y el informe de fiscalización de regularidad sobre determinadas áreas del Ayuntamiento de Vélez Málaga, ejercicio 2008, aprobado por el Pleno de la institución el 27 de noviembre del 2012, en el que, entre otros aspectos, se analiza el contrato de gestión del servicio de transporte público de
viajeros. ¿Cómo ha utilizado, le pregunto, el Tribunal de Cuentas estos informes? ¿Ha habido duplicidades en las actuaciones fiscalizadoras? ¿En qué ha consistido la coordinación prevista en el artículo 29 de la Ley de Funcionamiento? El informe pone de manifiesto, y voy acabando, la falta de estudios comparativos de este medio de transporte con otros alternativos con distinta incidencia y viabilidad económico-financiera e impacto en la hacienda pública, también que prestaron poca atención específica a la viabilidad económica del servicio. Nos encontramos, pues, una vez más con infraestructuras como aeropuertos, autopistas, palacios de justicia y otras obras que constituyen auténticos despilfarros de los recursos públicos. Estamos ante un auténtico ejemplo de menoscabo de caudales públicos. Para finalizar, solo una reflexión, señor presidente, a modo de preguntas. Según consta en el informe, las cuentas del Ayuntamiento referidas a los ejercicios fiscalizados 2006, 2013 y 2014 no habían sido aprobadas a la fecha de redacción del anteproyecto de informe de fiscalización. ¿Qué requerimientos y multas han efectuado el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento por la rendición de estas cuentas? ¿Se ha aplicado lo previsto dentro de la Ley de Transparencia o incluso ha intervenido el Ministerio de Administraciones al Ayuntamiento? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mena. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Moreno. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al presidente también del Tribunal de Cuentas. Este informe se incardina dentro de una actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la construcción y explotación de tranvías construidos e impulsados por gobiernos socialistas, ya que no ha habido forma de que el Grupo Parlamentario Popular dé luz verde a la fiscalización de otros tranvías impulsados por gobiernos del Partido Popular, como el de Murcia o el de Madrid. Con lo cual, estos informes claramente se han convertido simplemente en una excusa partidista para erosionar al contrario. Y es lamentable, porque esta es una instrumentalización perniciosa del Tribunal de Cuentas. Y, desde luego, sería deseable que el Tribunal de Cuentas, por la buena marcha de su imparcialidad que nadie cuestiona, nos ofreciera de oficio informes de fiscalización de todos los tranvías construidos en los últimos años, en especial el de Murcia y el de Madrid, aunque solamente sea para comprobar la brillante administración de las autoridades populares. Dicho esto, no voy a entrar en la multitud de detalles técnicos, desajustes o dudas legales que presenta la ejecución y explotación del tranvía de Vélez-Málaga, que son muchas, y en este sentido poco puedo aportar, distinto de las conclusiones del propio tribunal, que reconoce muchas deficiencias y reconoce también que muchas son de carácter formal y, en general, muy habituales en la contratación administrativa. También destaca el propio tribunal que estamos hablando de un proyecto que comenzó a gestionarse hace 20 años y resulta llamativo, si no fuera por ese paquete antitranvías PSOE que ha impulsado el Partido Popular, que se traiga aquí pues este proyecto de 20 años, donde resulta, desde luego, bastante ineficaz, si no es bajo la óptica de conseguir titulares de prensa a título póstumo, como los que se están produciendo en estos días, pues pedir que haya documentación, que las distintas administraciones que se han ido superponiendo puedan justificar absolutamente todos los términos y, desde luego, incluso los cambios normativos que se han producido a lo largo de estos 20 años. Por lo tanto, poco voy a añadir, pero sí quiero contextualizar e ilustrar a la Comisión sobre el contexto político y social de la gestación y del parto de este tranvía fallido, uno más de los fallidos. Quiero hablar de Vélez-Málaga, que es un municipio malagueño con distintos núcleos de población. El principal, el que da su nombre al término, es Vélez-Málaga, con 40.000 habitantes, que se sitúa en el interior, a escasos kilómetros de la costa, donde un segundo núcleo muy potente, Torre del Mar, es el núcleo turístico de este término municipal, con 20.000 habitantes en invierno y casi 200.000 habitantes en verano, cuya población se multiplica como la de tantos centros turísticos de la costa malagueña. Precisamente la pujanza económica y la relevancia turística de Torre del Mar estimuló desde el año 87 un potente grupo municipal pro la independencia de Torre del Mar, un grupo que pretende la segregación
y Torredemar y Vélez Málaga están separados por 6 kilómetros hacia el interior. 6 kilómetros que se intentaron borrar del mapa con la línea de un tranvía que diera cohesión a estos dos municipios. Esa era la finalidad, dar cohesión, dar una salida al mar también al principal municipio que está en el interior y evitar, por lo tanto, segregaciones que son bastante inútiles en términos generales y que el alcalde en aquel momento pues, pensó que este proyecto urbanizaría la zona común que diferenciaba entre Torredemar y Vélez Málaga y así se puso en marcha esta infraestructura. Con esta intención nació el tranvía, en un momento económico muy distinto a este hace 20 años, cuando las circunstancias financieras eran otras, cuando el tranvía de Vélez Málaga se convertía además en un escaparate del impulso que la Unión Europea daba al transporte tranviario como sostenible y muy digno de ponerse en marcha en las distintas ciudades de la Unión Europea. Después, como desgraciadamente suele ocurrir en proyectos de larga ejecución y mucho más largo desarrollo, pues hubo cambios de gobierno municipales y allí donde una administración impulsaba el tranvía, la otra lo zancadilleaba, simplemente para enturbiar una gran inversión emblemática del adversario político. Y por eso, y termino ya, en el día de hoy no voy a entrar en los detalles del informe de fiscalización, todos los cuales me parecen muy dignos de ser tenidos en cuenta por las administraciones y por los tribunales en su caso. Lo que no acepto de ninguna manera es que el criterio económico financiero sea el único que pueda sustentar una decisión decente y oportuna política. Porque si fuera solamente por motivos económicos y financieros, hay miles de líneas deficitarias de transporte público en este país, estarían incomunicados los lugares más remotos de nuestra geografía, estaría despoblado el medio rural, no habría escuelas unitarias, no habría prestaciones farmacéuticas como las que acabamos de ver. Es decir, por favor, el criterio económico financiero es un criterio, pero no el único criterio, lo cual no tiene nada que ver con las eventuales regularidades o irregularidades que pueda haber en una gestión. Pero, desde luego, no se puede descalificar un proyecto que fue concebido en estos términos y mucho menos criminalizarlo como se pretende aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moreno. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Marmolejo. Gracias, señor presidente. Gracias al presidente del Tribunal de Cuentas. Señora Moreno, compañera del Senado, hablar de pacto antitranvía PP no me parece coherente. Nosotros lo estamos defendiendo aquí, un pacto antiderroche de las inversiones públicas en materia ferroviaria que tiene la Junta de Andalucía, y le pongo ejemplos como el metro de Málaga, el tranvía de Jaén, el tranvía de Vélez, la inversión de 280 millones de euros enterradas en lo que iba a ser el AVE Málaga-Sevilla. Esa es la forma de que ustedes tienen de actuar en inversiones ferroviarias en Andalucía. Claro, le da coraje que el Tribunal de Cuentas pues, le haya sacado la vergüenza a los gobiernos socialistas de su forma de actuar. Yo le agradezco al presidente del Tribunal de Cuentas y que ya la Fiscalía está actuando denunciando el reconocimiento del derecho del contratista a la revisión de los precios en las facturas relacionadas con intereses de mora. Claro, porque se pagaban las facturas a 260 días. Pero es que no se pagaban, se pagaron sin pagar mucho. 6 millones de euros de intereses de mora que están reconocidos aquí. Y en realidad en la indemnización a la concesión administrativa, un lucro cesante que se establece de manera así arbitraria en 1.970.000 cuando el Tribunal de Cuentas dice que no es eso, que es una cantidad aproximada de 1.100.000, 700.000 euros menos de cantidad de lucro cesante, que tampoco, por cierto, se había abonado a la empresa que antes realizaba el transporte colectivo en Vélez Málaga. Vélez Málaga, efectivamente, un municipio muy importante de la comarca de Málaga, de la comarca de Axarquía, 78.000 habitantes, con 2 núcleos de población, Torredemar y Vélez. Usted lo ha dicho claramente. Sin embargo, hasta el 2004 no tenía acordada la implantación del servicio en el municipio. Lo asumía como competencia propia. Y al final, en un convenio con la Junta de Andalucía, se establece primero que sea una empresa mixta. Después no, concesión, sin estudios previos, sin propuestas, sin antecedentes. Y al final se decide que sea una concesión administrativa. Y así lo ratifica el Pleno en febrero de 2004. Pero seguimos más. No se planifica el tranvía. Y lo dice claramente el informe del Tribunal de Cuentas. Es insuficiente y desastrosa la planificación que se hizo del mismo. Ya la ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible marca que el establecimiento de nuevos servicios en materia de transporte se tiene que supeditar a la existencia de un volumen de demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento. No lo realizó la Junta de Andalucía. No había ningún informe.
Al igual que la decisión de que fuera Vélez como experiencia piloto, pues se acordó porque sería por criterios políticos, porque de luego estudios no había ninguno. Es más, en los municipios de menos de 250.000 habitantes queda claro que la ecuación de coste en función de servicio es deficitaria. Es decir, que el implantar tranvía en un municipio de 70.000 habitantes, pues los ayuntamientos no pueden asumir dicha inversión. Pero luego vamos a la parte de la intervención. Por ejemplo, la intervención municipal, por un informe del 2004, pues no emite opinión sobre el mismo, porque dice que no tiene, que los dos factores de mayor importancia que definen la rentabilidad económica, como son las tarifas y el número de usuarios, estaban indeterminados. Y así, claro, no se podía ver la rentabilidad económica de la implantación del tranvía en Vélez Málaga. La Junta se compromete a hacer obras por 19 millones de euros y una vez finalizada la entrega al Ayuntamiento y después modifica en un segundo convenio las condiciones iniciales, que no lo autoriza el Pleno, que es grave que el Pleno no lo autoriza, que no lo fiscaliza tampoco la intervención, y es más, el secretario del Ayuntamiento declara nula la adenda que incurría, que modificaba esas condiciones previas. Hombre, alguna responsabilidad tiene que haber en este ámbito, ¿no? Cuando los cohabitantes nacionales están diciendo que no se podía firmar esa adenda. Pero ya se firma el contrato y se ejecuta la obra del tranvía. El primer contrato se firma, se confirma en dos fases, se construye en dos fases. La primera fase se hace un trazado de más de 6 kilómetros donde se desvía, y aquí una de las cosas más graves que hay en este proyecto, y se detectan irregularidades que fueron denunciadas en su día por el Partido Popular, y es que ese desvío se hizo compensando a unos propietarios de terreno por donde discurre el tranvía, compensando metro cuadrado rústico por metro cuadrado urbanizable. ¿Qué significaba eso? Que los terrenos del subte 12, que es por donde discurría el tranvía, cerca de Torre del Mar, estaban previstos la construcción aproximadamente de 2.500 viviendas, que tenían un aprovechamiento medio de ley del 10% y que decía que correspondía al Ayuntamiento 250 viviendas de VPO, que a un valor de mercado son alrededor de 60.000 euros. Por 250 son 15 millones de euros que la Sarca del Ayuntamiento de Vélez ha dejado de ingresar. Y yo le pido al Tribunal de Cuentas que esto es un punto a que habría que investigar profundamente. Los contratos que firma Giasa o Ferrocarriles Andaluces, pues no se ajustaban a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía de gestión de los fondos públicos. Los contratos se firmaban y los sobrecostes eran abultados. De 18 millones en la primera fase se pasa a 25 y en la segunda fase hay un incremento del 26% de los costes del proyecto. Segunda fase que nunca se puso en marcha. Me parece ya bastante grave, 8 millones de euros enterrados. Pero bueno, ustedes de los dineros públicos que se pierden parece que no le importa mucho. Solamente el pacto anti-PP... Señor Marmolejo, dos precisiones. Una, ha consumido su tiempo y otra que quiero dejar constancia. Esta no es una comisión habitual, entonces aquí tenemos al presidente del tribunal. Yo le ruego que si tiene que formular preguntas, las formule al presidente y no requiera a la señora Moreno. Gracias, señor presidente. Continúo. Después, también me parece muy grave, y así lo recoge el informe del Tribunal de Cuentas, en que el Ayuntamiento pues adquiere una tercera unidad sin contrato alguno, sin saltándose el pliego, lo que recogía las condiciones del pliego de condiciones administrativas, lo que le ocasionó al Ayuntamiento un nuevo problema, donde tiene que reconocer una deuda de más de 2 millones de euros, que ya venía el Ayuntamiento dando una deuda con proveedores de más de 40 millones, con lo cual la asfixia económica para el municipio de Vélez Málaga era importante. Y lo que recoge la Fiscalía es el lucro cesante. Lo he dicho antes, se estima una indemnización de 1.970.000 euros por el lucro cesante. Y al final de las comprobaciones realizadas de los trabajos de la fiscalización del Tribunal de Cuentas se concluye que la valoración final es de 1.187.000, o sea, 782.000 euros menos. ¿Cómo se puede sostener un servicio que ha tenido un coste de 12 millones de euros y que, en atención al porcentaje de demanda del tranvía sobre la demanda total del servicio de transporte y considerando que los atrasos correspondientes al desequilibrio económico por el sistema de asistencia a la explotación, lo que era el SAE, y la por tercera unidad, asciende a 8 millones? Al final se pasa que el Tiene que ir acabando, sí, voy acabando, presidente, acabo ya. Se pasa que el concesionario del 18% que aportaba el Ayuntamiento pasa en 43%.
lo ha dicho el presidente, la recaudación de la tasa, pues al final se saltan los procedimientos y el ayuntamiento no cambia el criterio que marcaba la ley que fuera una tasa de precios públicos. Y luego se cobra un nuevo usuario, en vez de 1,30, que era la tarifa, lo que marcaba la tarifa técnica, 1 euro. 20.000 euros de déficit para el ayuntamiento. La diferencia de coste evidencia la falta de fiscalización y la parte que yo quiero también dejar es que por qué esta obra no se incluyó dentro de los fondos FEDER que tenía la comunidad para financiar esta infraestructura, y yo pensamos, desde este grupo político, que ante el cúmulo de irregularidades provenientes que presentaba este proyecto era mejor imputar el coste a los andaluces y a las andaluzas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Marmolejo. Para responder a las cuestiones planteadas tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda. Gracias, presidente. Indicar que es como ustedes han dicho, esta es una fiscalización que se realiza a petición de la comisión mixta, como otro tipo de fiscalizaciones formuladas en los mismos términos. El tribunal la ha llevado a efecto y la ha cumplido en los términos solicitados. Quiere decirse que se han pedido fiscalizar lo que ha sido todo un proyecto en su conjunto. No solo este tipo de peticiones se han realizado respecto a los tranvías, sino que se han realizado recientemente. Tenemos una formulada para la minería del carbón, donde efectivamente pues vamos a tener que revisar, o se nos solicita que revisemos, pues del orden de 20 años de gestión pública. Entonces, claro, esto juega para todo. Es decir, una fiscalización de esa naturaleza es muy complicada de realizar. Si multiplicamos ese tipo de fiscalizaciones y las hacemos extensivas a muchos ámbitos diferentes de la gestión pública, pues verdaderamente se nos sitúa en una misión imposible de cumplir. Y yo les quiero hacer ver que el tribunal ha cumplido con lo que se le ha solicitado de la mejor manera posible. Si ustedes hacen más peticiones de esta naturaleza, también las cumpliremos. Pero, bueno, pues hay que ver que los usos y los medios de los que dispone el tribunal, si los dedica para una función o para un determinado cometido, los tiene que retirar de otro. Lo que sí les quiero dejar muy claro, y yo creo que es una defensa que me corresponde realizar, es que el tribunal actúa y desarrolla su labor con absoluta imparcialidad, y en unos casos ese tipo de problemas les afectan a unas determinadas administraciones de un determinado signo y otras a otros. Recientemente, en la última comparecencia, se me solicitó y se me hizo la pregunta de si la fiscalización sobre la crisis financiera y bancaria había tenido problemas en su aprobación dentro del tribunal. Bueno, pues por considerar que efectivamente resulta un informe duro de oír para una determinada administración pública. Bueno, pues ustedes pueden comprobar, y lo han comprobado a lo largo de todos estos meses, que los informes del tribunal son críticos o señalan deficiencias, que muchas veces la calificación de la gestión deficiente le corresponde a ustedes, pues nosotros señalamos deficiencias y señalamos maneras de poderlas evitar o intentar superar, pero es indudable que la calificación de una determinada gestión pública como deficiente muchas veces está en el ánimo suyo y no en el ánimo del tribunal. Y en ese sentido, en relación con las preguntas que me han formulado, me preguntaba el señor Ten si lo que decía que era una pregunta retórica. Yo no creo que sea retórica. Me decía, si el tribunal hubiera revisado todo esto con carácter previo, se podría haber producido o se habría producido estas circunstancias. Bueno, usted sabe perfectamente, y yo creo que en ese sentido anticipa usted la contestación, que nosotros somos control a posteriori. Como control a posteriori no tenemos las funciones de revisión que le corresponden al control interno. Y yo quiero romper una lanza por el control interno. El control interno administrativo, el que le corresponde tanto a las intervenciones municipales en los ayuntamientos como a las intervenciones de las comunidades autónomas o la intervención general de la Administración del Estado, sí realiza esa labor.
y realiza esa labor, y yo creo que la realiza de la mejor manera posible, y por lo tanto yo creo que en muchas ocasiones lo que nosotros nos vemos cuando hacemos nuestros informes es que antes de la realización o de la adopción de una determinada medida nos encontrábamos con alertas y con el señalamiento de falta de justificación en la realización de estos proyectos. En este caso concreto, las deficiencias que afectan a este proyecto de inversión están tanto en la falta de una planificación adecuada que hubiera permitido en su momento verificar la difícil sostenibilidad de este proyecto. Yo creo que la señora Moreno tiene toda la razón. No es exclusivamente un tema económico-financiero el que decide una inversión de esta naturaleza. En este caso, el problema no es que se califique como gestión deficiente desde el punto de vista económico-financiero. El gran fracaso de este proyecto es que el tranvía está parado. Es decir, que es lo que se ha repetido con determinadas infraestructuras desarrolladas durante toda esta época y que afecta a todo tipo de administraciones y a todo tipo de signo político, es que se han construido infraestructuras que no se han utilizado. Y esto yo creo que sí que es, o que no se están utilizando, sí que es un elemento de reflexión que debe llevar a que efectivamente se mire adecuadamente la sostenibilidad futura de lo que se proyecta. Me ha preguntado el señor Mena si hemos utilizado los informes del Tribunal de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Lo hacemos en todos los casos. Es decir, los informes de la Cámara de Andalucía se nos remiten al Tribunal, para que los pueda analizar la Fiscalía, pero también se le remiten a los departamentos correspondientes. En el caso de ayuntamientos, al Departamento Séptimo de Entidades Locales, y a los de comunidades autónomas, pues al Departamento Sexto. En todos los expedientes fiscalizadores que hacen referencia a cuestiones que han sido vistas y que se desarrollan por parte de estos informes, pues se tiene en cuenta. No se considera y no hemos considerado la existencia de una duplicidad, entre otras razones porque nosotros teníamos un mandato de esta comisión para evacuar un informe que, al mismo tiempo que pretendía analizar cada uno de los tranvías que se seleccionaron, yo creo que tenía seguramente tiene un sentido más general, que es poder efectuar comparaciones en la gestión de estos proyectos de instalación de tranvías entre unas y otras. Por lo tanto, sí que se han utilizado esos informes. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, que usted ha señalado efectivamente que Vélez Málaga es incumplidor en la rendición de cuentas de una serie de ejercicios, el Tribunal de Cuentas lo que, a los efectos del cumplimiento de la Ley de Transparencia, en los ejercicios en los que era aplicable, porque de los que usted ha dicho no lo es en todos los casos, lo que remite es al Ministerio de Economía y Hacienda, lógicamente, aquellos supuestos en los que no existe rendición de cuentas a los efectos del cumplimiento de las prevenciones que establecen esa ley respecto de las cuentas no rendidas. Me han preguntado en relación con... Bien, yo creo que esto es... Disculpen, esto es todo. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al debate del cuarto bloque.